queridos estudiantes del grado quinto, ¿cómo están? Bienvenidos hoy miércoles 18 de agosto a nuestra clase de español. Para el día de hoy deben estar muy atentos al video, ya que hoy vamos a explicar tres formas, las formas no personales del verbo. Entonces, bienvenidos. Bueno, hijos, vamos a hablar sobre las formas no personales del verbo. ¿Cómo así que formas no personales del verbo, profe? Resulta que son aquellas que no aceptan ningún pronombre personal. ¿Recuerdan? Como yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, ellos y ella. ¿Recuerdan los pronombres personales, cierto? Recuerden. Entonces, las formas no personales del verbo se refieren al infinitivo, que son los que terminan en ar, er o ir, como el verbo amar, que termina en ar, o comer, que termina en er, o vivir, que termina en ir. Y también el gerundio, que termina en ando, como amando, o bebiendo, que termina en yendo, o corriendo, que terminaría en yendo, o el participio del verbo, que termina en ado, como callado, en ido, como salido, en impreso, que terminaría en so, en visto, que terminaría en to, y en hecho, que terminaría en cho. Pero hablemos un poquito más. Entonces, ¿cuáles son las formas no personales del verbo? Son tres. El infinitivo, que son los que terminan en ar, er o ir, como amar, comer y vivir. Cuando el verbo termina en gerundio, como en ando, yendo, un ejemplo, amando, comiendo, viviendo. Y el participio, cuando los verbos terminan en ado o en ido. ¿Cómo así? Los que terminan en amado, comido y vivido. Entonces recuerden, hay tres formas no personales del verbo. El infinitivo, que es cuando terminan los verbos en amar, comer, en ar, er o ir. Algunos ejemplos: amar, comer y vivir. Ahí está el gerundio, cuando terminan en ando o en yendo, como amando, comiendo, viviendo. Y el participio, como cuáles, cuando los verbos terminan en ado o en ido, como por ejemplo amado, comido, vivido. Entonces, el verbo en infinitivo es cuando los verbos terminan en ar, er o ir. Ejemplo: escuchar, vender o abrir. Entonces, ojo, tenemos tres formas no personales del verbo: el infinitivo, el gerundio y el participio. Infinitivo es cuando terminan en ar, er o ir. ¿Listo? Y empezamos a hablar del verbo en infinitivo, cuando terminan en ar, er o ir, ¿cierto? Como escuchar, vender o abrir. Todos los que terminan en ar, er o ir se llaman verbo en infinitivo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, escuchar, comer, vivir, nadar, correr, escribir, trabajar, ver o aplaudir. Son todos los verbos que pertenecen al infinitivo, ¿cierto? Tenemos tres formas no personales del verbo, ¿cierto? Y una de ellas se llaman infinitivos. Ojo, listo, todos los que terminan en ar, er o ir se llaman verbos en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Siempre los que terminan en ar, er o ir, como saltar, brincar, bailar, correr, barrer, beber, decir, salir y venir. Ahora hablemos los verbos en la forma no personal del gerundio. Es una forma invariable del verbo que termina en ando y en yendo. ¿Listo? Y se usa para hablar de acciones en desarrollo. Por ejemplo, cantar lo pasamos a cantando. Estoy cantando. ¿Listo? Comer sería comiendo. Estoy comiendo. ¿Listo? Le cambiamos la raíz al final. Por ejemplo, decir, ¿cómo quedaría? Diciendo. Oír, ¿cómo quedaría? Oyendo. ¡Qué pilosos! Muy bien, entonces la forma no personal número 2 del verbo sería el gerundio. Muy bien, ¿y cuáles son los que terminan en ando o en yendo? ¿Listo? Comer lo pasamos a comiendo. Oír lo pasaríamos a oyendo.
El gerundio, listo, hay un pequeño grupo de verbos que terminan en ir y que contienen una E al final o una O. En esa raíz los verbos cambian a vocales por I o por U respectivamente. Por ejemplo, pedir lo pasamos a pidiendo. Sentir lo pasamos a sintiendo. Venir lo pasamos a viniendo. Decir lo pasamos a diciendo. Dormir lo pasamos a durmiendo. Estoy durmiendo. Y morir, lo pasamos a muriendo. Entonces, oraciones con gerundio. Un gerundio no cambia su forma con el tiempo, ¿listo? Por ejemplo, está jugando o estará jugando o estuvo jugando. Entonces ya hemos hablado de dos formas no personales del verbo. ¿Listo? Infinitivo y gerundio. El gerundio se forma añadiendo a la raíz la terminación NDO. ¿Listo? Como ando, cantando, yendo, bebiendo o yendo, viviendo. Por ejemplo, hablar sería hablando, mirar, mirando, aprender, aprendiendo, comer, comiendo, decir, diciendo, vivir, viviendo. Ahora hablemos de la tercera forma de los verbos en español. El participio, recuerdan que lo hablé al comienzo. El participio en español es, junto con el infinitivo y el gerundio, una forma no personal de los verbos. Por regla general, se forma añadiendo el ado o el ido a la raíz de los verbos. Ejemplo, amado, temido o partido. Aunque existen algunos participios irregulares, eso después lo vamos a ver. ¿Listo? Por ejemplo, estudiar quedaría estudiado, hablar quedaría hablado, comer quedaría comido, he comido. Normalmente para esto le agregamos al verbo la H y la E. He comido, he sabido. ¿Listo? Freír, freído o frito. Imprimir quedaría imprimido. Impreso lo cambiamos por imprimido. ¿Listo? Decir, dicho, ver, visto, romper quedaría roto. Tengan presente esta regla. Esto sería con los verbos irregulares. ¿Listo? Entonces, el participio o el pasado. Esto es para los verbos que van en pasado. Poner quedaría puesto, hacer quedaría hecho con H, volver, vuelto, decir, dicho, romper, roto. ¿Listo? Ojo, el participio o el pasado. Hablar quedaría hablado. Normalmente siempre va la H y la E. Ojo, he hablado, he comido, he dormido, he desayunado. Por eso siempre le va la terminación ado. He trabajado, he tenido, he leído, he sido. ¿Listo? Siempre va H-E. He sido, he salido, he ido. ¿Listo? Entonces, hoy hablamos de tres formas no personales del verbo. Infinitivo, que terminan en ar, er o ir. El gerundio, que terminan en yendo o en ando. Bebiendo, viajando, corriendo, ¿listo? Hirviendo, tejiendo, saltando. Y el participio, que son los que van en pasado y que normalmente para que suene bien, yo le debo colocar antes del verbo la H y la E. He despertado, he amado, he impreso, he comido, he aprendido, he comprado, he terminado. Ahora que ya sabemos que hay tres formas no personales del verbo, hablemos de la actividad para hoy, mis amores bellos. Vamos a escribir en nuestro cuaderno de español la fecha, miércoles 18 de agosto. Vamos a escribir el anexo 1, que es este mapa conceptual. Como título, formas no personales de verbo. Recuerde, verbo, la primera con V, la segunda con B.
Por favor, recuerda hacerlo con regla. Recuerda hacerlo en una hoja cuadriculada o en una hoja rayada. No me utilices el cuaderno ferrocarril de forma horizontal. Prohibido. El cuaderno ferrocarril no se utiliza de forma horizontal. Ahora, recuerda que me debes utilizar el cuaderno ferrocarril. Únicamente se escribe en el renglón gris. Yo he recibido unas evidencias donde me escriben en el renglón blanco. ¿Qué es eso, niños de quinto? Por favor. Ojo. Luego vamos a escribir las 3 formas no personales del verbo: infinitivo, gerundio y participio. No me vayas a decir, profe, envíame el anexo, porque yo te estoy dictando. Debajo de infinitivo, verbos que terminan en ar, er o ir. Debajo el ejemplo: amar, comer, vivir. Debajo de gerundio, verbos que terminan en ando y endo. Y los ejemplos de gerundio: amando, comiendo, viviendo. Debajo de participio o pasado, verbos que terminan en ado o ido. Y los ejemplos: amado, comido, vivido. Recuerden que cuando voy a utilizar el participio o el pasado en una oración, debo utilizar HE. Luego vamos a solucionar las páginas 132, 133. Ojo, hasta el punto 6 de la página 134 de tu módulo. Y le vas a colocar la fecha, por favor. Luego vas a solucionar la página 152 de tu módulo. Listo, manos a la obra, a trabajar. Bueno, amores, por hoy no es más. Recuerden ser muy disciplinados, muy responsables en entrega de evidencias. Por favor, que yo no deba escribirle a los papitos qué pasó con la evidencia. No, qué pereza, ¿cierto? ¿A dónde? Al correo profe.lina.flores@gmail.com. Bueno, chao, bendiciones.